Hola, ¿qué tal amigos? Bienvenidos a un episodio más de la Biblia bajo los lentes, en este estudio que estamos haciendo en el libro de Oseas. Y hoy día es un día especial porque vamos a estudiar, vamos a concentrarnos en un capítulo de Oseas que tiene características bien distintivas. Primero, es un capítulo muy cortito, tiene apenas 5 versículos. Y por otro lado nos va a dar pie a tocar algunos temas que yo creo que son bien atingentes al, a la fecha que se vive hoy, porque yo estoy grabando el día viernes 7 de abril de 2023, día en que se conmemora en el mundo cristiano el Viernes Santo, la muerte de Jesús en la cruz. Entonces, bueno, sin más preámbulo, vamos a partir. Vamos a ir al texto, a Oseas capítulo 3. Y lo vamos a leer entero y después vamos a ir comentando. Dice así, verso 1 en adelante. Aquí lo tengo en la Nueva Biblia Española, lo voy a leer en la Reina Valera. En la Reina Valera dice así: Me dijo otra vez Jehová, ve, ama a una mujer amada de su compañero, aunque adúltera, como el amor de Jehová para con los hijos de Israel, los cuales miran a dioses ajenos y aman tortas de pasas. La compré entonces para mí por 15 siclos de plata y 1 homer y medio de cebada. Y le dije, tú serás mía durante muchos días, no fornicarás, ni tomarás otro varón, lo mismo haré yo contigo. Porque muchos días estarán los hijos de Israel sin rey, sin príncipe, sin sacrificio, sin estatua, sin efod y sin terafines. Después volverán los hijos de Israel y buscarán a Jehová su Dios y a David su rey, y temerán a Jehová y a su bondad en el fin de los días. Ok, entonces seguimos con esta historia amorosa, ¿no? De pasión romántica, pero al mismo tiempo es muy trágica, que está describiendo, que está sirviendo de analogía a la relación entre Dios e Israel. Recordemos que el profeta Amós está predicando en el reino del norte, en el reino de Israel propiamente dicho, distinto al reino de Judá que está en el sur. Ok. Entonces vayamos por partes. Dios le dice de nuevo al profeta Oseas, ve, ama a una mujer amada de tu compañero aunque adúltera. Okay. Recordemos que ya en el capítulo 1, que Dios le había ordenado a Oseas casarse con una mujer adúltera, con una mujer infiel. Aquí se repite una orden parecida y al parecer se trata de la misma persona, de la misma mujer. Y cuando dice el texto en el versículo 1, una mujer amada de su compañero, el texto hebreo está usando una construcción bien particular. La palabra que se usa para compañero es la palabra rea, que significa amigo, significa compañero, significa alguien próximo, alguien muy cercano, íntimo. En el caso de una mujer, solamente puede referirse al marido. Las mujeres no tenían amigos, ¿no? en la época bíblica. Así es que esa palabra solamente se puede referir al marido, y así se usa en otros textos de la Biblia, por ejemplo en el Cantar de los Cantares,
El profeta Jeremías también usa esa palabra en ese sentido. Así es que la pregunta es, ¿de quién se trata? ¿Quién es ese compañero? Bueno, viendo los capítulos anteriores, viendo que ya Oseas se había casado con una mujer que es descrita como infiel y que Dios le había ordenado amarla, lo más natural es pensar que este compañero es el propio profeta Oseas. Entonces, Dios le está diciendo a Oseas, mira, ama, vuelve a amar, ama, continúa amando a esta mujer, amada de su compañero, o sea, amada por su esposo, y a pesar de eso, a pesar de que esta mujer es amada por su esposo, por el propio profeta, esta mujer es adúltera. O sea, si ella es adúltera, si ella traiciona a su marido, no es porque el marido no la ame y no la cuide y no le prodigue atenciones. Y la comparación que hace Dios es con la situación de Israel, como el amor de Jehová para con los hijos de Israel. Dios le ha dado todo a los hijos de Israel. Dios le ha dado prosperidad, les ha dado un buen pasar, le da las lluvias, cosechas, les da un buen vivir, les da todo, los sostiene, los protege como pueblo, los defiende militarmente. Pero a pesar de todos los cuidados de Dios, a pesar de todas las bendiciones que Dios prodiga sobre el pueblo de Israel, que dice el texto, miran a dioses ajenos. Esto es como el meme, ¿no?, tan conocido en internet, el tipo que va de la mano con una chica y pasa otra mujer, otra chica, vestida de rojo, y él se da vuelta a mirarla, dando de la mano a su novia, estando de la mano de su novia. Y la novia queda mirándose. Algo parecido pasa aquí. Algo parecido. El pueblo de Israel mira a otros dioses, estando con el Dios verdadero, con el Dios de Israel, y el Dios de Israel amando al pueblo y dando sus bendiciones al pueblo. Entonces, ¿cómo puede ser? ¿Cómo puede ser? Entonces la comparación es clara, la comparación es que Oseas tiene que amar y tiene que tratar bien y cuidar y todo lo demás a una mujer, y esa mujer aún así es adúltera. Ahora, ¿por qué el texto dice otra vez? ¿Por qué dice otra vez? Porque, bueno, es la segunda orden y porque hay un cambio en el texto. Hay un cambio en el texto. El versículo 2 dice: la compré entonces para mí por 15 siclos de plata y un homer y medio de cebada. La compré, la adquirí, tuvo que haber una transacción comercial en esto. Ahora, esto es raro porque las esposas en Israel no se compraban, como sí sucedía en otros pueblos de la antigüedad. Lo que sucedía era que el novio tenía que darle un regalo, si ustedes quieren. Eso estaba establecido, habían tablas de eso, ¿no? Habían reglas. Tenía que darle un regalo a la novia, esa era la dote. Pero no se compraban, una esposa no se compraba. El hecho de que aquí se presente una transacción comercial es prueba de que lo que está ocurriendo aquí es que esta mujer había caído en desgracia. O bien estaba como esclava, o bien estaba desamparada, pero de alguna manera estaba muy desamparada, estaba en una situación crítica. Y tanto él que tuvo que comprarla. Ok, la compró, ¿y qué sucede?
versículo 3, y le dije, tú serás mía durante muchos días, no fornicarás, ni tomarás otro varón, o sea, te vas a mantener fiel, y esto va a ser por muchos días, pero el versículo agrega, lo mismo haré yo contigo. ¿Qué es eso, lo mismo haré yo contigo? Que así como ella, bueno, en realidad tengo que explicar algo antes. La frase no fornicarás en hebreo quiere decir, dice textualmente, no te prostituirás. Zaná, la palabra, zaná está relacionado con la palabra zona, que significa prostituta. Entonces, está diciendo, no te prostituirás, no vas a ser más infiel, ¿no es cierto? Y ni tomarás otro varón, lo mismo haré yo contigo. Es decir, así como ella no se va a llegar a otros hombres, él, el profeta, tampoco se va a llegar a ella, a pesar que la ama. ¿Por qué? Porque va a estar, si ustedes quieren, de castigo. Ahora, ¿cómo sabemos que esta es la interpretación correcta? ¿Y qué es lo que significa esto? La explicación la da el versículo 4. Porque muchos días, igual que los muchos días del versículo 3, porque muchos días estarán los hijos de Israel sin rey, sin príncipe, sin sacrificio, sin estatua, sin efod y sin terafines. Veamos qué significa eso. Esto significa que durante muchos días, durante un largo periodo, Israel no va a servir a otros dioses. Ahí se hace mención de las estatuas y de los terafines, pero tampoco va a poder rendir culto a Dios en el templo de Dios, en el templo de Jerusalén. Eso significa sin sacrificio y sin efod. El efod, de hecho, era la pieza de las vestimentas de los sumos sacerdotes, donde estaban las piedras de Urim y Tumim, que eran las piedras a través de las cuales Dios se comunicaba con el sumo sacerdote en una especie de señal profética. Entonces, no van a estar los símbolos de la idolatría, los terafines y la estatua, pero tampoco van a estar presentes los símbolos de la adoración a Dios, el sacrificio y el efod. No va a haber profecía tampoco. Entonces, el pueblo efectivamente no va a cometer idolatría, pero tampoco va a disfrutar de la compañía cercana de Dios. Y esto es paralelo a lo que se dice en el verso 3. Serás mía durante muchos días, vas a pertenecer a mí, eres mía, pero no te allegarás a otros varones, eso es paralelo a no cometer idolatría, y lo mismo haré yo contigo, tampoco vas a disfrutar de mi compañía, de mi atención, tampoco te vas a alegrar conmigo. Entonces, está prediciendo tiempos sumamente tristes para el pueblo de Israel. Además, Israel se iba a quedar sin rey y sin príncipe. Lo que está prediciendo este versículo es el exilio. En el exilio que para el caso del pueblo de Israel comenzó antes que para el pueblo de Judá. Y dice que es un exilio que va a durar muchos días. Muchísimos días. La expresión da a entender que es para largo. Tan largo que fíjense lo que dice el versículo 5. Después volverán los hijos de Israel y buscarán a Jehová su Dios y a David su rey, y temerán a Jehová y a su bondad en el fin de los días. Es decir, este exilio
va a durar hasta que los hijos de Israel vuelvan a Dios. ¿Y cuándo va a ocurrir eso? En el fin de los días. Así es que es un exilio que va para largo. ¿Ok? Ahora bien, ya hemos visto la historia. Ahora, ¿qué temas que podemos extraer de aquí? Miren, aquí hay perlitas hermosísimas. Primero, es el amor incondicional de Dios. A pesar de que Dios está diciendo que el pueblo se va a quedar de castigo, va a un exilio muy muy prolongado, un exilio donde el pueblo no va a sentir la cercanía de Dios, al contrario, va a terminar anhelando esa cercanía, y eso quiere decir que va a tener que pasar por circunstancias muy difíciles, como vamos a ver dentro de poco. A pesar de todo eso, el amor de Dios por el pueblo de Israel no está en duda. No está en duda. Dios sigue amando a su pueblo. De la misma manera como Dios le ordena al profeta que ame a una mujer adúltera y la continúe amando, a pesar que la tiene que dejar de castigo. La tiene que dejar castigada, entre comillas. Pero el amor está. De hecho, fíjense lo que dice el versículo 3. Tú serás mía, le dice el profeta a su mujer infiel. Tú serás mía. Tú serás mía por muchos días. Es decir, no hay duda de que el vínculo existe. Es solo que ella no va a poder disfrutar de la cercanía de él. De la misma manera, el hecho que Israel se vaya al exilio no significa que Dios haya dejado de amar a su pueblo o que haya dejado de preocuparse por su pueblo. Nada de eso. De hecho, es la expresión del amor de Dios, este castigo, y por eso digo castigo entre comillas. ¿Por qué? Porque como nosotros estábamos advirtiendo ya en el capítulo anterior, el plan de Dios, el plan romántico de Dios, es que el pueblo de Israel se vea en situación tal que termine dándole valor a todo lo que Dios ha hecho por ellos, por el pueblo, y eso acabe despertando el amor y el agradecimiento del pueblo hacia Dios nuevamente. Y por eso es que el versículo 5, este capítulo termina con un versículo optimista. La historia no se termina con el pueblo en el exilio. La historia termina bien, dice, después volverán los hijos de Israel y buscarán a Jehová su Dios, porque se van a dar cuenta de todo lo que ha pasado. Y a David su rey, este pasaje tiene varias interpretaciones, es muy lindo esto. ¿Por qué dice ya David su rey? Porque recuerden que las tribus del norte de Israel, las 10 tribus del norte, no quisieron seguir sometidas al rey davídico, al rey de la dinastía de David. Con la muerte de Salomón, asumió como rey el hijo de Salomón, por lo tanto nieto de David, pero él quiso aumentar los impuestos, y las 10 tribus del norte dijeron no aceptamos eso, así que nos vamos, y rechazaron al rey davídico, al descendiente de David como rey. Entonces ahora dice Dios, después, en los últimos días, al fin de los días, Israel va a regresar, va a buscar a Dios y va a buscar a David su rey. Va a volver a someterse a la dinastía davídica.
entonces ahora Judá, que seguía con el rey descendiente de David, e Israel van a tener un solo rey y se van a unificar, tal como lo había dicho el final del capítulo anterior. Ok, ahora bien, efectivamente hay una segunda lectura, porque el rey davídico del final de los tiempos es el Mesías. El Mesías es justamente el rey descendiente de David, que es usado por Dios para reunificar el pueblo y traer entonces todo el bienestar de la era mesiánica a este mundo. Cosas que ya hemos hablado un poco, vamos a volver a hablar en el futuro, pero estoy haciendo un resumen. ¿Ok? Y temerán a Jehová y su bondad en el fin de los días. Bien. Ahora fíjense, esta profecía se va a cumplir, el versículo 5, se va a cumplir en el fin de los días. Se cumple en el fin de los días, al final del tiempo. Bien. Surge una pregunta, sin embargo. ¿Cómo es que va a ocurrir este regreso, este retorno anunciado en el versículo 5? Bueno, muchos de ustedes ya adivinarán. Está relacionado con la famosa profecía de Deuteronomio, capítulo 30, versículo 1 en adelante, donde dice, es Dios el que está hablando a través de Moisés al pueblo, y dice así: sucederá que cuando hubieren venido sobre ti todas estas cosas, la bendición y la maldición, se refiere a la bendición y a la maldición del pacto, que he puesto delante de ti, y te arrepintieres en medio de todas las naciones a donde te hubiere arrojado Jehová tu Dios, y te convirtieres a Jehová tu Dios, y obedecieres su voz conforme a todo lo que yo te mando hoy, y tú y tus hijos con todo tu corazón y con toda tu alma, entonces Jehová hará volver a tus cautivos y tendrá misericordia de ti y volverá a recogerte entre todos los pueblos a donde te hubiere esparcido Jehová tu Dios. Ya, ok. Estos textos yo los he citado 300.000 veces en este canal, y todas las veces insisto en que la traducción en español en la Reina Valera no es exacta. Los verbos están todos en futuro en el texto hebreo. Entonces dices, y te arrepentirás en medio de todas las naciones, y te convertirás. Convertirás es la traducción poco clara en el español de hoy día del verbo volver. Yashav, volverás. En hebreo dice Veshavtá, y volverás a Jehová tu Dios. Y después dice, y obedecerás su voz. Dice, escucharás su voz, que significa efectivamente obedecer la voz. Y obedecerás, le harás caso a Dios. Y entonces Jehová hará volver a tus cautivos. Entonces, ¿cuál es la idea de estos versículos? Es que en algún momento Israel va a volver a obedecer a Dios. Va a colocar, vamos a decir así, su vida en orden en relación a las leyes de Dios. Se van a volver a Dios. Y las promesas siguen, ¿no es cierto? Ya lo hemos discutido en el versículo 6. Y circuncidará Jehová tu Dios tu corazón y el corazón de tu descendencia, para que ames a Jehová tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma, a fin de que vivas. Esto es paralelo a lo que en el libro de Oseas dice al final: y temerán a Jehová y a su bondad en el fin de los días. Es decir, lo que está escrito
es que Israel va a volver, va a retornar a Dios, Dios los va a librar de sus enemigos, y entonces esta relación de amor se va a consumar y se va a tornar eterna, y temerán a Jehová y a su bondad en el fin de los días. Eso es paralelo a lo que en Deuteronomio se llama la circuncisión del corazón, y en el libro de Jeremías capítulo 31, que ya también discutimos en este canal, busquen por ahí el video, se llama la nueva alianza o el nuevo pacto. Es esa experiencia del retorno de Israel después de haber pasado un exilio enorme y un exilio escalofriante, y ahora cuando Israel decide volver a Dios, Dios los libra como un nuevo éxodo, de hecho en algunos de los profetas está escrito que en el futuro ya no se va a recordar más el éxodo, sino que se va a recordar cómo Dios habrá recogido a su pueblo de entre todas las naciones. Y ahora que estamos en tiempo de Pesaj y que estamos recordando el éxodo de Egipto, la liberación de Egipto, entonces también es apropiado recordar que en un futuro Dios va a reunir a su pueblo, lo va a rescatar de todas las naciones, y va a ser tan grande la experiencia, que el enamoramiento de Israel con Dios, el amor de Dios, de Israel con Dios, se va a consumar perfectamente y será eterno. Temerán a Jehová y a su bondad en el fin de los días. Pero surge otra pregunta, bueno, ¿cómo es que este arrepentimiento y cómo es que este retorno a Dios puede hacerse efectivo? ¿Cómo se pueden expiar los pecados de Israel si Israel va a estar sin sacrificio y sin templo, como de hecho está hoy en día? Ajá, vamos a tener que revisar algunos textos que ya hemos revisado antes y otros que creo que vamos a revisar por primera vez. Vamos al libro de Primera de Reyes, el capítulo 8, verso 46, si no me engaño. Ajá, sí, verso 46. En este capítulo, que también ya hemos comentado en el canal, Salomón está elevando una tremenda oración de dedicación del templo que él ha construido para Dios. Y en el versículo 46 y siguientes, dice Salomón de la siguiente manera, se refiere al pueblo de Israel: si pecaren contra ti, porque no hay hombre que no peque, y estuvieres airado contra ellos, y los entregares delante del enemigo para que los cautive, para que los lleve cautivos, ¿no? Y lleve a tierra enemiga, sea lejos o cerca, que es la situación que estamos describiendo en el libro de Oseas. El pueblo de Israel se va a ir al exilio derrotado por sus enemigos. Versículo 47. Y ellos volvieren en sí en la tierra donde fueren cautivos, que es también lo que estamos leyendo en Oseas. Si se convirtieren y oraren a ti en la tierra de los que los cautivaron, y dijeren: pecamos, hemos hecho lo malo, hemos cometido impiedad. Y si se convirtieren a ti de todo tu corazón, de nuevo el hebreo dice, y volverán a ti de todo su corazón y de toda su alma en la tierra de sus enemigos, que los hubiere llevado cautivos, y oraren a ti con el rostro hacia su tierra que tú diste a sus padres, y hacia la ciudad que tú elegiste, y la casa que yo he edificado tu nombre, tú oirás en el lugar de tu morada su oración,
y su súplica, y les harás justicia, y perdonarás a tu pueblo que había pecado contra ti, y todas sus infracciones con que se hayan rebelado contra ti, y harás que tengan de ellos misericordia los que los hubieren llevado cautivos, porque ellos son tu pueblo y tu heredad, el cual tú sacaste de Egipto en medio del horno de hierro. Entonces, ¿cuál es la receta? La receta es el arrepentimiento de verdad, el orar a Dios, pedirle perdón a Dios, sinceramente, es la oración de arrepentimiento. ¿Y cuál es la garantía que da Salomón? Y perdonarás a tu pueblo. Dios va a perdonar. Fíjense que no hay sacrificio de por medio. Es el arrepentimiento el que asegura un cambio de actitud, y ese cambio de actitud está expresado también en esta oración de pedido de perdón, y Dios va a perdonar a su pueblo. Porque lo que Dios quiere es un cambio de actitud del ser humano, es que el ser humano abandone el mal y siga el bien, tal como lo enseña el profeta Ezequías en el capítulo 33. Vamos a Ezequías, capítulo 33, no me acuerdo del versículo, ¿será el 6? No, no es el 6. Es el 14. Fíjense lo que dice Ezequiel. Y cuando yo dijera al impío, Dios es el que está hablando, de cierto morirás, si él se convirtiere de su pecado, en el hebreo se dice, si él volviere de su pecado, o sea, si renuncia del camino de pecado y regresa de él, si él se convirtiere de su pecado, e hiciere según el derecho y la justicia, si el impío restituyere la prenda, devolviere lo que hubiere robado, y caminare en los estatutos de la vida, no haciendo iniquidad, vivirá ciertamente y no morirá. No se le recordará ninguno de sus pecados que había cometido. Hizo según el derecho y la justicia, vivirá ciertamente. Es decir, ¿cuál es la receta que da el profeta Ezequías, que da Dios a través del profeta Ezequías? Es la forma de ser perdonado es abandonando los caminos del mal y haciendo el bien. El arrepentimiento involucra hacer lo posible por restituir, es decir, por subsanar el daño hecho, reparar el mal hecho, reparar el mundo, ¿no? Reparar el mal que uno ha hecho en el mundo, eso, hacer lo posible por repararlo. Pero en todo caso, ese cambio de actitud, ese volver a Dios, dejar el mal y actuar según derecho y la justicia, es decir, actuar según la voluntad de Dios, eso garantiza, es Dios el que está firmando abajo, eso garantiza, no se le recordará ninguno de sus pecados que había cometido, vivirá ciertamente. Un ejemplo grandioso de esto, un ejemplo grandioso, por ejemplo, un ejemplo grandioso de oración de arrepentimiento es la que se encuentra en la primera parte del capítulo 9 del libro de Daniel. Se los dejo como tarea, vayan y léanlo. Pero volviendo a Oseas, Oseas nos da la realización de todo esto. Lo que Dios espera de Israel es que Israel llegue a un punto tal que reconozca la bondad de Dios y diga, sí,
yo actué mal con respecto a Dios, yo dejé a Dios, lo abandoné por ir atrás de mis ídolos, hice lo malo, y ahora ¿qué voy a hacer? Voy a volver de ese camino. Me acordé de una canción de Sergio y Estíbaliz, que habla de desandar los pasos, ¿no? Entonces, el, la idea es que Israel desande los pasos, así como Dios quiere que cualquier persona que haya pecado desande los pasos de su pecado, pueda volver a Dios, pueda decirle: Señor, yo pequé y no quiero hacerlo más, y obtener así el perdón garantizado por Dios. Entonces, cuando Israel haga eso, en el tiempo del fin, va a consumar su amor con Dios y va a disfrutar de la bondad de Dios para siempre. Esas son las delicias que nos trae el capítulo 3 de Osea. Espero que les haya gustado y no me queda más que desearles a los que observan la Semana Santa un significativo Viernes Santo, una significativo restante de Semana Santa. Para los que celebran Pesach, Hag Sameach, Pesach Sameach, y por supuesto a todos un Shabbat Shalom. Chao, nos vemos.